¿Qué tal, mis amados? Les saluda Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, siervo de todos ustedes, para que continuemos estudiando la palabra de Dios, edificando nuestras vidas sobre la roca, como manda nuestro Señor Jesucristo. El libro del profeta Isaías se le dice el Evangelio del Antiguo Testamento porque es el que más habla sobre el nacimiento, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo perseveraba en pecar y Dios perseveraba en salvar. Se nos ha tratado de hacer ver y se critica al Dios del Antiguo Testamento, pero dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová el Señor no cambio. Y en Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es el mismo, lo que ha cambiado es el trato de Dios con el hombre. Dios trató con el hombre en la inocencia, trató con el hombre en la conciencia, trató con el hombre bajo el gobierno, dándole el gobierno, trató con el hombre bajo grandes promesas en un nuevo pacto. En cada tiempo ha cambiado Dios y en todas formas el hombre ha fracasado. El hombre no se puede salvar, el hombre no está llamado a hacer lo bueno. No porque Dios lo haya hecho así, porque Dios lo hizo perfecto, sencillamente porque el hombre, siendo perfecto, optó por darle la espalda a Dios e irse tras un extraño. Llegó una serpiente y le ofreció algo sin conocer absolutamente nada ni la serpiente. Dios quería enseñarle todas las cosas, pero hizo caso omiso al mandamiento de Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que hay en el centro de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Optó por rechazar a Dios y la naturaleza perfecta del hombre cayó. Y el hombre, desde ese entonces, todo ser humano es pecador por naturaleza. Dice el Salmo 51, soy pecador desde que nací. En el capítulo 28 nos muestra ese pecado que fue el primero. El primer pecado no fue en el huerto del Edén, fue en el cielo, y fue un pecado de soberbia, donde el ángel dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas del norte pondré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. De ahí fue derribado, y entonces la soberbia, después vino al huerto del Edén, tentó a la mujer comió y le dio a su marido, y cayó la perfecta creación del hombre. Dios fue hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios, y su naturaleza fue pecaminosa, y de ahí la tendencia natural y normal del hombre al pecado. Busca el hombre más el pecado. El hombre no es como dijo Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace malo. Una cosa es que desde niño sea inocente, es decir, jurídicamente inimputable, pero el niño, si el niño fuera bueno, entonces al niño no habría que estarle enseñando la virtud. Usted no le tendría que rogar al niño para que se lave los dientes, para que haga tareas, para que estudie, para que sea obediente. ¿Es obediente por naturaleza o es desobediente? Entonces él hay que transformarlo y enseñar la virtud. Hay que insistir en la virtud. Y de lo que hay que cuidar es de la soberbia, el orgullo y la prepotencia que tiene el ser humano de manera natural. Nos dice en el capítulo 28 el profeta Isaías, en una sentencia y una advertencia grande para el soberbio: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Hay dos, el uno soberbio y altivo, y nos dice que es la flor caduca, porque la vida del ser humano es efímera y la de Dios es eterna. De manera que nos está diciendo aquí que ay, cuidado con esto, la flor caduca. El pueblo de Israel también se le llama Efraín, la ciudad de Dios, de David, Jerusalén. Y la flor es caduca porque está llamada a perecer, pero Dios tiene uno que es coronado de humildad. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El gran ejemplo de la humildad nos lo da nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria en el cielo para venir a hacerse hombre como nosotros y pagar la deuda que había a nuestra cuenta, la deuda del pecador. Eso está en Filipenses 2,
5 al 11, desde el versículo 3, para que nos enseñe qué es la humildad. Hacedlo todo con humildad, sin vanagloria y sin contienda. Considerad qué es humildad, lo explica ahí, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué es humildad? Considerar a los demás superiores a nosotros mismos. No es lo normal del ser humano. El ser humano orgulloso, prepotente, altivo y soberbio cree que los demás son sus siervos y que son inferiores. Nos dice que esa flor caduca es como la flor temprana. ¿Cuánto tiempo dura la flor temprana? La fruta temprana llega madura y de un momento a otro terminó toda la gloria de su belleza y de su esplendor. La belleza y el esplendor de la flor caduca y de la fruta temprana, pero Dios humillará a los soberbios para que pidamos a Dios que desmonte de nosotros esa característica inmanente, inherente, está en la esencia del ser humano, para que le pidamos humildad, que es un don de Dios. La humildad no tiene que ver absolutamente con condiciones económicas. El humilde se le llama al pobre y no, eso no, hay pobres más soberbios, prepotentes y orgullosos que muchos ricos. Es una condición del carácter. La humildad es una hermosura del carácter y demasiado escasa. La soberbia es lo natural. Entonces nos está diciendo que el orgulloso está llamado a perecer. El humilde y el manso de corazón es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hay una sentencia que Dios dará, nos dice en el capítulo 28, desde el versículo 6. Y desde el 5 nos dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su gloria. Aquel día es aquel tiempo en que nuestro Señor Jesucristo viene a establecer su reino. Y ya vino y lo inauguró en su primera venida como un manso y humilde carpintero, nacido en una ciudad sencilla. Cuando llama a los discípulos, decían entre ellos: y es que de Nazaret podrá venir algo bueno. Despreciado desde el nacimiento, no tuvo dónde recostar la cabeza, pero dictará una sentencia. También los que erraron con el vino y con la sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron. Se equivocaron no solamente el pueblo, sino el sacerdote y el profeta. Se olvidaron de nuestro Dios. Y una de las peores ebriedades no es la del vino. Sí, el vino entontece, aturde y enloquece, pero es la doctrina en aquello que crees. La gente está embriagada con doctrinas erróneas. El problema es que la gente dice: no, es que yo creo en Dios. El asunto no es que creas en Dios, sino que le creas a Dios y en quién crees y qué es lo que crees. Hay que creer en el Dios creador del cielo y de la tierra, que se llama Jesucristo, porque no hay otro Dios. Jesucristo, si la Biblia nos dice la verdad, entonces Jesucristo es el único Dios, porque dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Si alguien se salva mediante el budismo, el taoísmo, la reencarnación, el sintoísmo, cualquier religión, entonces por demás murió Jesucristo. Dios no tiene una revelación diferente para Occidente y otra para Oriente, porque entonces estaría loco nuestro Dios. Nos dice entonces el profeta que tiene una amonestación contra los varones burladores, los que confiaron en la fuerza humana, en el poderío humano. Nos está dando la sentencia que el que pactó con la muerte será destruido su pacto y será hundido y acabada su seguridad, su falso sentido de seguridad. Finalmente nos dice en el versículo, desde el 25 nos dice que las cosas tienen que hacerse correctamente y nos da el ejemplo del sembrar y del trillar, y nos dice que Dios nos enseñará, versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo que es recto. El coronado de soberbia, el anticristo, Apocalipsis 6, saldrá un caballo blanco montado, en él un jinete con una corona, un arco, y salió venciendo para vencer. Ese es el gran engaño.
No es Jesucristo, porque Jesucristo aparece en Apocalipsis capítulo 19 montado en un caballo blanco y en su muslo el nombre del Verbo de Dios, y su nombre es fiel y verdadero. Nuestro Dios es el soberano y lo destruirá y lanzará al soberbio en el lago que arde con fuego y azufre. Sigue el camino, sigue la instrucción. El asunto no es que me digas, es que yo creo en Dios. El asunto es que aprendas a creer en el correcto, en el que es verdadero, en el que es fiel, en el que puede transformar tu vida y en el que te va a sacar de esta cuarentena y de esta pandemia de una manera victoriosa, bendecida y próspera. ¿A quién le crees? Créele a Dios y cree en Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador. Inclina tu rostro y dile conmigo: entrégate y ponte en las manos de Él, humilde de corazón, y deja a un lado tu soberbia. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga siempre.